Bienvenidos a esta semana en el Congreso, el resumen de los trabajos más relevantes en el Congreso de la Unión. En esta emisión veremos la presentación ante la Comisión Permanente del Informe Anual de Labores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También abordaremos los temas expuestos en las audiencias públicas para las alternativas de regulación a la marihuana. Conoceremos los trabajos en el Senado, donde se analizó cómo impulsar la participación del sector social en la pesca, así como las propuestas expuestas a diputados para crear una ley contra la desaparición forzada. Quédese con nosotros, comenzamos. Comenzamos con la información. El 27 de enero se celebró la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura. Vamos con lo más relevante de dicha sesión. Con fundamento en el artículo 102, apartado B de la Constitución, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acudió a la Comisión Permanente a presentar el informe anual de actividades correspondiente al año 2015. El Ombudsman Nacional indicó que se presentó un incremento del 12% en el número de expedientes registrados ante el organismo autónomo. Se siguen preservando prácticas y conductas que nuestro país tendría que haber superado, tales como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada o las detenciones arbitrarias. Lo anterior cuestiona que los derechos humanos efectivamente se hayan puesto como eje de todo acto de autoridad y si la totalidad de los servidores públicos realmente están capacitados y han asumido el respeto a la dignidad humana como parámetro para el ejercicio de sus atribuciones. Con relación al caso Iguala, dijo que desde julio la CNDH presentó el documento denominado Estado de la Investigación del caso Iguala, en el cual se formularon 32 observaciones y propuestas a diversas autoridades. Para la CNDH, el caso Iguala es un expediente abierto cuya investigación realiza en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en la cual es preciso que en sus aspectos técnicos más complejos y controvertidos sea la ciencia la que guíe la investigación sobre la desaparición de los estudiantes normalistas. Respecto al trabajo legislativo, urgió la emisión de las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada, las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 constitucionales, así como la armonización en materia de matrimonio. Finalmente se refirió al caso Tierra Blanca. Hoy, a poco más de un año, un caso como el de Tierra Blanca, en el que pareciera repetirse ese vínculo funesto, nos hace cuestionarnos sobre nuestra capacidad para aprender el pasado y si efectivamente queremos y podemos superar nuestras deficiencias y omisiones. Es urgente replantear las políticas públicas en esta materia y revisar el marco normativo aplicable. Del informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se desprenden los siguientes datos. En primer lugar, vemos que durante 2015 la CNDH emitió 60 recomendaciones dirigidas a 42 autoridades, entre las cuales destacan el IMSS con 13 recomendaciones, la Comisión Nacional de Seguridad con 7, el Gobierno del Estado de Chiapas, el ISSSTE, el Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría General de la República también tienen 3. Durante 2015 la CNDH inició el trámite de 27.867 nuevos expedientes. Las entidades federativas en donde se reportó mayor frecuencia la comisión de algún hecho violatorio a derechos humanos fueron los siguientes. En primer lugar, el Distrito Federal con 2.350 casos. Sigue el Estado de México con 791 casos. Tamaulipas, 613 casos. Y Veracruz con 468. Bueno, y luego de rendir su informe de actividades, el Ombudsman ofreció una conferencia de prensa donde hizo un balance sobre la situación de los derechos humanos en los últimos 3 años, reconociendo que uno de los principales logros fue la legislación en la materia. Que podemos hablar de varias leyes que se han emitido, como la de niñas, niños y adolescentes, la ley de víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, o sea, un sinnúmero de normas que uno podría presumir y que se inscriben precisamente en un reconocimiento y ensanchamiento de derechos. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también reconoció que hay pendientes por resolver. Ese avance normativo, traducirlo en la cotidianidad para el respeto y disfrute de los derechos humanos. Y hay preocupaciones en diversos temas. Uno de los temas, y contesto su otra pregunta, tiene que ver
precisamente con el tema de las desapariciones en México. En cuestión de puntos de acuerdo aprobados, la Comisión Permanente exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a exhibir la manifestación de impacto ambiental presentada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo sobre las construcciones en el malecón de Tajamar en Benito Juárez, Quintana Roo. Asimismo, le pidió informar las medidas de rescate y protección de la fauna silvestre. Legisladores de diversos partidos ofrecieron sus posicionamientos. Como es el cuidado de algo tan importante como los manglares, que por un lado ayudan a que no se deteriore el medio ambiente y a que no haya más calentamiento, y por otro lado permiten la conservación y desarrollo de la flora y de la fauna. De tal manera que estos sucesos de Quintana Roo contradicen la tendencia mundial. Que además de la irreparable destrucción del hábitat, varios ejemplares de cocodrilos, iguanas, garzas y otras especies fueron enterrados vivos cuando la maquinaria pesada irrumpió en el lugar. Pero el asombro y la indignación crece cuando vemos en esta irracional destrucción participaron funcionarios. Que se revoque, modifique o suspenda la autorización respectiva, tal y como lo establece el artículo 100 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Y por último, no perdemos de vista que la expropiación es un instrumento que nos permite, por causas de utilidad pública, recuperar bienes en beneficio de la sociedad. Queremos que se investigue cómo fue posible tal ecocidio. ¿Cómo fue posible que una institución pública como Fonatur vendiera terrenos para la especulación inmobiliaria en áreas de humedal o manglares, cuando sabía que existían una serie de restricciones? Existen recursos legales para detener este ecocidio sin tener que pagar indemnizaciones millonarias, como por ejemplo el juicio de lesividad, argumentando que la manifestación de impacto ambiental se trata de un derecho precario. La fracción parlamentaria del PRI pide la información necesaria y pormenorizada para que con la información este Congreso, esta comisión, nosotros tengamos los elementos para asumir una posición objetiva. El Pleno de la Comisión Permanente también aprobó solicitar a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación que continúen los trabajos de fiscalización de los proyectos, concesiones y contratos donde participa la empresa OHL México y sus filiales con Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Los elementos entregados a la comisión dictaminadora y no tomados en cuenta para reforzar nuestra petición son hechos turbios en los que se han visto envueltos servidores públicos federales y locales en la realización de proyectos de infraestructura a cargo de la empresa OHL que tenemos documentados. En primer lugar, Pemex no tuvo participación en el proyecto de Empalme 1. En el caso de CFE, todo lo que se trabajó con la empresa OHL está público en la página de Función Pública y en la página de CFE. Todos los contratos, inclusive Transparencia Mexicana participó como testigo social en esta licitación. Al gobierno de la Ciudad de México, la Comisión Permanente le solicitó un informe pormenorizado sobre la ejecución de los recursos materiales, económicos y humanos, así como las licitaciones realizadas y las empresas acreedoras y ejecutoras del sistema de fotomultas, particularmente con las empresas Autotraffic e Inteltráfico. El acuerdo también requiere los contratos firmados con dichas empresas durante el periodo 2015-2017. Los legisladores presentaron posicionamientos a este punto de acuerdo. Que aun cuando nosotros propusimos el punto de acuerdo, pues no reúne las características, sino que es un tema que tiene que ver con el gran negocio que se está haciendo en esta gran ciudad. Sino particularmente con los contratos que están involucrados y desafortunadamente, a todas luces, esto parece, además de un abuso contra los ciudadanos con un mero fin recaudatorio a través de las fotomultas. Al aprobarse un exhorto para que los institutos de infraestructura física educativa locales
y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad consideren acciones de accesibilidad universal en las instalaciones por rehabilitar mediante el programa Escuelas al 100. La diputada del PRI, Yolanda de la Torre Valdés, señaló en la tribuna de la Comisión Permanente que las personas con discapacidad se encuentran en severas desventajas en el ámbito educativo. Al respecto expuso que el 45% de las personas con discapacidad terminó un año de primaria y solo el 7.3% concluyó un año de educación media superior. Y solo el 5.2% uno de educación superior. El 29% de las personas con discapacidad física son analfabetas. Por estas y muchas razones más que estuvieron en la exposición de motivos, es importante la aprobación de este punto de acuerdo. La Comisión Permanente también aprobó un dictamen por el cual se desechó la proposición con punto de acuerdo que planteaba exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública a realizar estudios respecto a la duración del calendario escolar. Vamos a un corte por lo pronto y regresamos con más información. Quédese con nosotros. Realizan en San Lázaro audiencias para el análisis de la regulación del consumo de marihuana.